Buen diagnóstico para esa jornada de Wall Street, también de la jornada de ayer. Señalas de alguna manera esa inflación que se puede avivar con el consumo de los americanos. Ahora llega el turno del Banco Central Europeo, donde la inflación es verdad que tiene una naturaleza muy diferente, pero que está en esos niveles del 10% y en el que la respuesta, además, son distintos estados los que responden a ese problema de la inflación, con el Banco Central Europeo tratando de dar una respuesta al tiempo que además tiene que dar pistas hoy sobre la reducción del balance. Se espera subida de 50 puntos básicos, no tan agresiva como en los 75 de la anterior cita. ¿Por dónde crees que va a caminar el discurso, la decisión del Banco Central Europeo para tratar de avanzar en ese difícil cometido de derrotar a la inflación? Yo creo que la prioridad actual del Banco Central Europeo es cubrirse las espaldas, es decir, que nadie les pueda acusar de ser los responsables de la inflación. Realmente el Banco Central Europeo tiene relativamente poca capacidad sobre esta inflación. Me explico. En el caso de Norteamérica, la inflación es porque las cosas van muy bien, o han ido hasta ahora muy bien. Los americanos tienen ahorros, tienen los cheques que les ha enviado el gobierno y el paro es inferior al 4%. Comparemos esto con los datos europeos. En Europa las cosas no van especialmente bien, no estamos en recesión porque venimos de un efecto rebote de estar muy abajo, pero lo veremos pronto, ya estamos viendo cómo cada predicción se va bajando de crecimiento y el camino por el que vamos es a esa recesión. Entonces, en Estados Unidos la inflación es de demanda, los norteamericanos demandan muchos bienes y servicios y entonces sube el precio y por lo tanto la Reserva Federal sí tiene en cierto modo, no totalmente, pero en gran medida, el control de esa demanda, les pone las cosas difíciles, baja el suflé y consigue que bajen los precios. En el caso europeo, la inflación es una inflación de oferta, es el resultado o el efecto rebote de unas sanciones que han quitado del mercado de materias primas, de petróleo, de alimentos, de fertilizantes, de minerales al mayor productor del mundo en conjunto. No el mayor productor de petróleo, es el segundo, pero sí el mayor de gas y de materias primas. ¿Qué ocurre? Que hasta que eso se ajusta, y ya se está ajustando, lo que ha ocurrido es un shock de oferta. Y ese shock de oferta no depende, o controlarlo no depende del Banco Central Europeo, depende de los políticos. Por lo tanto, el Banco Central Europeo ya puede subir los tipos de interés de las hipotecas, que es sobre lo que tiene actuación, o lo que se paga por las tarjetas de crédito, que no va a conseguir que baje el precio de los fertilizantes, los alimentos o los minerales. Entonces, eso bajará por su propia dinámica. Y ya está ocurriendo porque según baja la demanda global mundial, bajan los precios de las materias primas, del petróleo, etcétera. Pero realmente no está tanto en su mano. Esto es muy sencillo. Te coges el IPC y ves dónde está la verdad, el grueso de la subida del IPC en Europa. En los alimentos y en la energía. En la medida en que sigamos teniendo problemas con el precio del gas, sigamos teniendo problemas con el precio de los alimentos, con el transporte de esos alimentos, que eso tiene que ver con el precio de los carburantes, etcétera, pues al final seguimos teniendo el mismo problema. Por lo tanto, el Banco Central Europeo va a seguir dando una imagen de dureza para reducir una demanda que ya se reduce sola por el efecto del debilitamiento de la economía europea, por un menor crecimiento, pero el Banco Central Europeo tiene que dar esa imagen de dureza porque digamos que no casaría bien que el Banco Central Europeo no suba los tipos de interés cuando la inflación es tan alta. Pero insisto, su capacidad de actuar es relativa. Puede actuar para que los españoles, por ejemplo, no vayamos tanto a los restaurantes y bajen algo los precios, pero a los restaurantes les sigue saliendo mucho más cara la comida, el transporte de esa comida, etcétera, y de ahí en adelante. Por lo tanto, es muy difícil que el Banco Central Europeo por sí solo pueda actuar sobre los precios europeos y básicamente quien va a ajustar los precios, el IPC en Europa, va a ser la recesión o el debilitamiento económico de la eurozona. Víctor, va a ser una jornada intensa.